Buenas noches, se desarrolla este video como parte de los trabajos entregados para la asignatura de Diseño Geométrico de Vías, parte del programa de Ingeniería Civil de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Se presenta un problema de unir dos comunidades que son de la vereda Jalisco Los Álvarez con la vereda La Palma. Una está ubicada en este sector, la otra está ubicada en este sector. Hemos ampliado la plancha para poder observarla mejor. Venimos entonces desde este sector a llegar a este sector. Se plantean unas condiciones generales para el diseño. La longitud de entre 700 y 900 metros, una diferencia de altura de 30 metros, una vía secundaria, terreno ondulado, montañoso, escarpado, una calzada y una velocidad de diseño de 60 km por hora. Como condiciones geométricas tenemos una tolerancia al punto de llegada de 50 metros, un corte máximo de 20 metros, un terraplén máximo de 5 metros, una cuerda unitaria de 10 metros y mínimo 2 curvas en el desarrollo de este proyecto. Inicialmente se toman las curvas de nivel desde donde vamos a partir, que es un carreteable que llega a esta vereda, que sería nuestra curva de nivel inferior, y proyectamos la siguiente curva de nivel, que es la parte alta que llega hasta la vereda La Palma. En estas condiciones trazamos una línea de centros que está marcada en verde y con base en ella trazamos nuestra poligonal inicial, que sería la que está en negro. Los resultados los presentamos en esta tabla y vemos que tenemos una distancia en este sector de la recta inicial de la poligonal. Tenemos una distancia de 92 metros, pero necesitaríamos probablemente un empalme, una tangente de empalme de 186 metros, por lo cual no es posible manejar este sistema y vamos a hacer algunos cambios respecto a eso. Entonces nuestro punto de inflexión 1 lo corremos hacia el oriente y hacia el norte, lo ubicamos en este sitio. Ya con esa ubicación calculamos nuevamente nuestro rumbo, nuestro azimut y nuestra deflexión entre las rectas y también hemos calculado las distancias. Iniciamos entonces a calcular el radio mínimo. Lo hacemos a través de la tabla 3.2 con una velocidad de 60 km por hora, nos daría un radio mínimo de 113 metros. Vamos a asumir para las dos curvas un radio de curvatura de 120 metros. Como dije antes, calculamos los rumbos y los asumimos. Con ello el ángulo de flexión, la longitud circular de la curva circular, la tangente de empalme y la externa de la curva, y eso nos daría las longitudes LC y LC2. Calculamos nuestras abscisas y esas abscisas las podemos ver en esta tabla. El inicio del tramo, el comienzo de la curva 1, donde termina la curva 1, el punto de inflexión 1, donde comienza la curva 2, donde termina la curva 2, el punto de inflexión 2 y donde termina el tramo. Se ha verificado para este ejercicio que la distancia mínima entre la entretangencia cumple lo exigido por la norma. Presentamos aquí entonces, de acuerdo a los cálculos realizados, el alineamiento con las curvas circulares que se presentan en este momento. Seguidamente vamos a hacer un alineamiento para curvas espiralizadas para esos mismos dos puntos de inflexión 1 y 2 que tenemos señalados. Podemos darnos cuenta, si nos regresamos a los datos anteriores, que la deflexión en el punto de inflexión 2 es 28 grados 50 minutos 33 segundos. Se recomienda que las deflexiones no estén entre 23 y 35 grados, razón por la cual debemos hacer una modificación sobre este punto de inflexión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el punto de inflexión y lo vamos a correr hacia el occidente y hacia el sur. En estas condiciones
calcular las distancias, los rumbos del azimut y el ángulo de deflexión, encontramos que el ángulo de deflexión 2 sería 21 grados 30 minutos, que ya estaría por fuera de esa zona crítica. Los radios de curva ya fueron calculados y es el mismo que utilizamos para las curvas circulares, el grado de curvatura y la longitud de la espiral. Para la longitud de la espiral, entonces, vamos a utilizar tres criterios para seleccionar la longitud mínima: el criterio 1, variación uniforme de la aceleración centrífuga; el criterio 2, por la limitación por transición del peralte; el criterio 3, 1, disloque máximo de 25 centímetros. Igualmente calculamos la longitud máxima de la espiral. Presentamos aquí la tabla entonces donde están los tres criterios de longitud mínima y la longitud máxima. Entonces, y de los criterios seleccionamos el mayor de las longitudes mínimas. Eso sería 46 metros y una longitud máxima de 145 metros. Vamos a asumir por facilidad constructiva una longitud de 50 metros. Ahora vamos a hacer el cálculo de los elementos de la curva espiralizada 1. Como dijimos, este ángulo de flexión de la curva 1 es mayor de 23 grados, por lo cual se recomienda hacer una curva espiralizada, espiral, círculo, espiral. Calculamos el parámetro, el ángulo de flexión de la espiral, el ángulo de flexión de la parte circular, la longitud de la curva, el cálculo de las coordenadas cartesianas, el cálculo de las coordenadas de disloque, el cálculo de la tangente, el cálculo de la externa, el cálculo de la tangente larga, el cálculo de la tangente corta y el cálculo del ángulo de deflexión máxima de la espiral. Seguidamente, para el punto de inflexión 2, siendo menor de 23 grados, entonces hacemos una curva espiralizada, espiral, espiral. Para ella calculamos los mismos elementos: el ángulo de flexión, la longitud de la espiral, el parámetro, calculamos las coordenadas cartesianas, calculamos las coordenadas de disloque, calculamos la tangente de la curva espiralizada, la externa de la espiral, la tangente larga, la tangente corta, la cuerda larga de la espiral y el ángulo de flexión máximo de la espiral. Con estos datos podemos entonces obtener el abscisado que mostramos en este cuadro. Mostramos en la parte izquierda las curvas espiralizadas, las abscisas realizadas por cálculos y realizadas por Civil 3D. Las diferencias realmente son muy pocas, ha sido calculado de una manera muy bien ajustada. Y presentamos como resumen también las de las curvas circulares. En ello podemos ver que en la curva espiralizada, la curva del punto de inflexión 1 empieza muy cerca de donde comienza la poligonal. Y podemos ver también que la entretangencia es más corta en la curva espiralizada que en la curva circular. También podemos ver que el tramo de la vía es menor en la curva espiralizada que en la curva circular, que en el proyecto manejado con curvas circulares. Dentro de lo que se hizo en este trabajo, se cumplieron los criterios que se habían establecido previamente. Dentro de los rangos para el tipo de carretera establecido, el radio mínimo, de acuerdo con la tabla 3.2 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, la tangencia entre las curvas 1 y 2 se cumple tanto para las curvas circulares como para las curvas espiralizadas. Se cumple con el criterio de longitud mínima circular en la curva 1, que es una curva espiral, círculo, espiral. Estamos cumpliendo con las diferencias de criterio de altura, diferencia de alturas, el criterio de corte máximo. Es posible que en el terraplén no se pueda cumplir con el criterio de terraplén máximo, dado que se presentan cursos de agua donde pues, se requiere hacer unas estructuras, y dado que tuvimos que mover principalmente el punto de inflexión 1, eso nos causó que tengamos unos niveles de relleno probablemente más altos, lo cual lo sabremos cuando se
desarrolle el desarrollo de la curva vertical. Realmente se nota la diferencia entre los dos sistemas, el sistema de las curvas circulares y las curvas espiralizadas, que son obviamente más suaves, lo que promete una conducción en las vías más confortable y más seguro. Las transiciones también entre las curvas y la parte recta es mucho más suave. ¿Qué nos pareció interesante en este proyecto que se realizó? Que ya arranca uno desde una topografía y puede ir viendo cómo la proyección inicial que uno hace se ha tenido que modificar de acuerdo a las exigencias y requisitos que tiene la norma en el manual de diseño geométrico de carreteras, hasta llegar a la última poligonal que tuvimos y ya al alineamiento con curvas espiralizadas, donde se nota el proyecto mucho más maduro, mucho más cerca de lo que queremos realizar. Muchas gracias por su atención.